Económico Cobo, que nos van a hablar y hacernos entender esto, porque ahí viene explicado paso a paso cómo eso puede llegar a afectarnos, pero entonces empecemos de atrás para adelante. Como dicen, el desempleo podría ser, don Giovanni, la muestra más clara de cómo nos podríamos afectar con lo que está pasando en China, no podría afectarnos tan directamente. Buenos días. Bueno, nuestra perspectiva es que la actividad que tenemos con China en realidad no es muy amplia. Si bien tenemos un déficit comercial como de 700 millones de dólares allí, el componente de exportaciones y importaciones que tenemos allá no forma una buena masa crítica desde el punto de vista macroeconómico. ¿Eso qué significa? Bueno, que sí tenemos gente trabajando allí con productos chinos, ¿verdad?, y exportando, pero no es el mayor. Quizás el impacto podría venir por otros elementos económicos. Don Federico Rivera, pero lo cierto es que la economía costarricense ha tenido una gran expectativa respecto a inversión, ¿verdad? Digamos, tal vez el intercambio comercial todavía es incipiente, pero la expectativa de inversión china en el país ha sido muy grande, ¿verdad? Y no solo en el país, sino en la región, de China como un actor que llega a invertir su dinero a nuestra región. ¿Esta desaceleración cambia esa perspectiva? ¿Nos pone en alerta? Bueno, tomando en consideración el papel que hoy juega China, si lo pudimos ver el lunes, y si teníamos duda de que China en este momento es la segunda o no era la segunda economía mundial, pues lo demuestra. Uno, porque tal vez ya se ha analizado el tema en que esos se conocen como frenos de bolsa, ¿verdad? Por un tema de detallistas inversionistas en China versus mayoristas y lógicamente pues la devaluación del yuan hace también que se muevan un poco las bolsas a nivel internacional. Y ustedes vieron que hay una interdependencia entre Estados Unidos y China, uno porque China es el que más ahorra en el mundo, su ahorro oscila arriba de los 350.000 millones de dólares, o sea, eso significa que por cada dólar que un chino posee para su presupuesto, solamente consume el 50%. Estados Unidos es el que consume del 100% del mundo, consume el 20%. Estamos hablando del mayor consumidor versus el que más ahorra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si ustedes analizan el tema, por ejemplo, del Plan Puebla-Panamá, se van a dar cuenta que Centroamérica siempre es todo un tema de coyuntural, más que todo de aliado económico y aliado político. Nosotros somos una economía de paso, esto no es la economía de China. El mercado centroamericano sí puede ser el mercado, pero ya lo ha demostrado la ampliación del Canal de Panamá, lo está demostrando, por ejemplo, el proyecto que quiere Nicaragua desarrollar, que es el tema del canal, pero también está el caso de la interconexión de los puertos de Honduras con el de El Salvador y la interconexión en la parte más estrecha, llegando a Puebla, de México para lo que es el tránsito de contenedores. O sea, eso implica que el empleo que puede generar, digamos, la inversión de China en Costa Rica y cómo eso nos puede ayudar en el empleo, el desempleo, desde mi punto de vista el impacto es muy bajo, ¿verdad? Podríamos hablar de que esto tenía que pasar, era una economía que venía creciendo, tenía que llegar un momento en el que esto se detuviera. ¿Ese es un proceso normal o no es un proceso normal, don Giovanni? Y luego… veámoslo desde el punto de vista estratégico, tal vez no tanto de números. Un poco la estrategia china hasta hace 3-4 años atrás, un quinquenio, estuvo basado en la inversión y en las exportaciones. De hecho ellos tienen un amplio superávit en materia de dólares, contrario a nosotros que desde el punto de vista comercial tenemos déficit. Ellos en estos momentos, desde el punto de vista estructural, que es una decisión de largo plazo, están tratando de acomodar su economía para efectos de que sea la demanda interna la que le dé el crecimiento necesario, que anda ahí en tasas del 7,5-8%, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Por supuesto, han venido creciendo fuertemente en la parte de inversión, han hecho mucho esfuerzo en esa área y como decía el compañero, no solamente en su país, sino afuera. La estrategia de desarrollo que está en estos momentos
tratando de más o menos equilibrar es en la parte de la demanda interna, en el sector real. Ahí lo que tenemos entonces, por ejemplo, que el movimiento del yuan, ¿verdad?, obedece a la necesidad que ellos tienen de, por decir así, perder un poquito de reservas, de alguna manera hacerle más caro al ciudadano chino el tratar de consumir bienes y servicios de afuera, y de alguna manera inducirlo a que ellos prefieran pues consumir internamente. Es muy interesante. El tema de las bolsas es sumamente complejo para nosotros los ciudadanos comunes que no hemos estudiado economía o finanzas en este punto. ¿Por qué la desaceleración china? Primero, ¿por qué se da en este momento y por qué es que afecta absolutamente a todas las bolsas del mundo? Bueno, ahí si nos fijamos en Wall Street, hay tres indicadores fundamentales, que es el indicador Dow Jones, está el Nasdaq y está el Standard & Poor's, que es un calificador riesgo país como Moody's, pero si lo observan o lo pudimos observar el lunes, todos los indicadores del indicador Dow Jones, o sea, de las 30 industrias más grandes del mundo, todas entraron en rojo. Ahí hay dos empresas importantes, ¿verdad?, que está Exxon, ¿verdad?, y Chevron, que están ahí, digamos, en bolsa, cotizando fuertemente. Y lo que hay que entender, digamos, son dos aspectos importantes. Uno, que Estados Unidos opta por dominar el mercado del petróleo, cosa que lo está logrando por medio del fracking, ¿verdad?, o fracturación de gas natural. Hidroeléctrica y hidráulica, perdón, y esto hace que tengan petróleo, ¿verdad?, digamos, de segunda clase, se podría decir en este caso, ligero, a precios muy bajos. Y la gente está perdiendo la perspectiva porque China sí está comprándole petróleo. Ahora, estamos hablando de Estados Unidos, pero recordemos que China, detrás de su economía, tiene a Rusia. Le está comprando gas con proyectos multimillonarios, digamos, a precios muy bajos, irrisorios, casi literalmente. ¿Eso qué significa? Que es una economía que se está abasteciendo de recursos, y es importante entender que este es el siglo de los recursos. El que tiene recursos tiene poder. Y hay que entender que, bueno, Estados Unidos, al usar esta técnica, ¿verdad?, esta nueva técnica de la ingeniería, pues hace que aumente la producción, ¿verdad? China es su principal cliente, y recordemos que China es el que más invierte en los bonos de deuda de Estados Unidos, y hoy China incluso está, en la mañana pude ver que está con la opción, de acuerdo a Russia Today, que quiere vender los bonos de Estados Unidos porque siente que no son sostenibles. Entonces esto puede generar otro golpe. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento de las bolsas, recuerde que el hecho de que cambie de rojo a verde es porque el precio de las acciones simplemente bajan, ¿verdad? La gente entra en pánicos, ¿verdad? Y eso es normal en bolsa. Que la gente esté en pánico, ¿no? Claro, eso es normal. Es normal sí, porque la gente te dice la bolsa entra en crisis, y eso se conoce como estrategia. Eso es una estrategia para demostrar que también pues, ellos tienen incidencia en la economía internacional. Para la gente que no es economista, hay que entender que la economía se comporta como las letras. Por ejemplo, la L, ¿verdad? Si la economía entra en una recesión en vertical, después se estanca. Hay un efecto V que entra en recesión, después viene una recuperación. Está el efecto W o W, ¿verdad?, que entran en una recuperación, digamos, cíclica, y está lo que se conoce como el efecto U, entra en recesión, viene una recuperación lenta y después levanta. Lo que vimos entre el lunes y hoy es un efecto V, pero eso no significa que mañana, por ejemplo, las bolsas pueden entrar otra vez en... Muy didáctico su ejemplo. Sí. Claro, sí, es sumamente interesante. A modo de cierre, don Giovanni, ¿cuáles podrían ser las perspectivas de la economía china y de la economía internacional en estos temas, y según los comportamientos que puedan darse en estos próximos por lo menos para días? el cierre del año? Sí, bueno, a nivel general, las estimaciones que hemos recibido del Fondo Monetario Internacional es un crecimiento relativamente bajo moderado, ¿verdad?
De eso no ha estado exento Costa Rica y tampoco está exento el Frente Asiático, Estados Unidos, Europa o Latinoamérica. Se espera que Estados Unidos crezca ahí más o menos a una tasa del 2%. Se siguen indicadores muy importantes de empleo y producción. Las tasas de interés, en alguna medida, con estos movimientos que se ven en esos frentes, de pronto podrían cuestionarse o retenerse el que puedan iniciar su aumento ahora en septiembre. En realidad, el mundo con este movimiento de China para acomodarse también tiene implicaciones muy importantes en los mercados y en la decisión relacionada con las tasas de interés. Tiene razón China de estar asustado de que sus reservas desmejoren, porque la tasa de interés es lo que determina el precio. Si suben, el valor de su portafolio va a perder, ellos van a perder dinero, y parte de esos movimientos también tratan de equilibrar para ver cómo poco a poco van saliendo o se van dando los vencimientos de todas esas inversiones para efectos de que no les impacte mucho en cuanto a la riqueza propia que tiene el Banco Popular de China. En materia nuestra, si se diera un aumento, vamos a empezar a perder riqueza, sobre todo en los portafolios. Sin embargo, las condiciones que tenemos de baja inflación, el Banco Central está haciendo su tarea por allí, le estamos pidiendo incluso más que se meta en la parte de producción. De pronto podríamos tener ahí 6 meses, 4 o 3 meses con tranquilidad y pasar esta Navidad un poquito tranquilo. Federico, ¿un cierre? Bueno, retomando algunas palabras del colega, pues sí, estamos esperando que el gobierno reaccione con una política monetaria ligeramente expansiva en la baja de las tasas, porque bueno, si bien es cierto, lo mencionábamos en otra entrevista, que el desempleo ha disminuido, sabemos que ese aumento es en la parte informal. Y lo que se necesita pues en este momento es la parte fiscal. Es que el tema de ingresos versus gastos no es el problema, sino es la deuda. O sea, usted puede bajar la tasa de interés y supuestamente puede aumentar la producción, pero si usted no tiene un plan fiscal, ¿verdad?, que pueda hacer frente al tema, por ejemplo, de deuda. Estados Unidos y hoy día casi están presionándolo para que no suba las tasas de interés, porque eso implicaría menos liquidez para nuestro país, porque hay que pagar deuda externa. O sea, cuando lo que se está recaudando es un tema de pagar salarios, pagar deuda y pagar pensiones. Y implicaría, digamos, que si el precio del petróleo se va a mantener, digamos, en una tendencia a la baja, también hay que entender que el gobierno trata con un aumento hacerle frente también al efecto de recaudación, que por ahí también él recauda. Pero esperaríamos una política monetaria inmediata, expansiva, para poder reactivar la producción acciones concretas del Banco Central de Costa Rica, que muchos colegas de ustedes y del medio están criticando que no se están dando, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimas gracias a don Federico Rivera, economista, y a don Giovanni Sandí, director de riesgo del Grupo Acobo, que siempre nos colaboran con sus perspectivas económicas. Esperamos seguirlos teniendo aquí